Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. La vida de una santa mártir de la Iglesia Católica será la excusa perfecta para hablar de dientes, cuerpos y momias. Les contaré el interesante caso de los cementerios de Portugal, que en el último tiempo han enfrentado una crisis por falta de espacio y algo curioso que está ocurriendo con los cuerpos enterrados ahí. Y terminaremos con la historia de algunas prácticas funerarias antiguas y modernas, y de cómo la preocupación por el impacto ambiental de los entierros está generando nuevas estrategias para disponer un cuerpo. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lascienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de mis queridos patrons: Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Bernardo Pollack, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Claudia Torres, Alberto Pozo, Robinson Esparza, Janet Leguas, María José Pino, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Díaz Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Jo y su papá, Greco Saavedra, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Llénero, Paula Lagos, Hans Stange, Anaí Mena, Sergio Espinosa, Sebastián Anielo, Sandra Marras, Bastián y Laura Vargas, Rodrigo Linfati, la familia Martínez Pereira, Pancho Pereira, NG, Ricardo Evia, Daniel Aroca y Dayani, Los Manguaces, Cosca y Banya, Jorge Valdivia, Felipe Rebolledo, la familia Permonti Rivera, Juan Larraín y Sergio y Jorge Pincheira. Gaius Messius Quintus Trianus Decius, o sencillamente Decius, fue un emperador del Imperio Romano que gobernó entre los años 249 y 251. A pesar de su breve periodo como emperador, Decius pasó a la historia debido a que estaba decidido a fortalecer al Estado romano y su religión, y entre otras cosas dio inicio a una violenta persecución en contra de los cristianos, lo que incluyó el asesinato del Papa Fabián el 20 de enero del año 250. La persecución se extendió a todos los territorios controlados por los romanos, incluyendo la ciudad de Alejandría en Egipto. Fue en ese lugar, el año 249, que varias jóvenes mujeres cristianas fueron detenidas por las autoridades romanas, y una de ellas, que más tarde sería conocida como Santa Apolonia, se llevó la peor parte. Cuenta la leyenda que esta joven mujer fue torturada de manera grotesca por los romanos en un intento para que renunciara a su fe, y entre otras cosas, le arrancaron los dientes para luego amenazarla con quemarla en una hoguera. La mujer no solo no renunció a su fe, sino que además ella misma se arrojó en la hoguera, pero aparentemente el fuego no le causó daño alguno, así que sus frustrados torturadores decidieron sacarla del fuego y le cortaron el cuello. El año 300 esta mujer fue canonizada y Santa Apolonia se convirtió, era que no, en la santa patrona del dolor de dientes y muelas. Así, cada vez que alguien padecía de dolor de dentadura, se encomendaba a Santa Apolonia, entre otras cosas porque, la verdad, había muy poco más que se pudiera hacer por aquella época. Durante gran parte de la historia, la única solución para el dolor de dientes o muelas era sacar la pieza dental afectada, con métodos bastante poco agradables, y no había mucho más que se pudiera hacer. Cuando Santa Apolonia murió y luego de ser canonizada, comenzó a correr el rumor de que sus dientes eran reliquias valiosas, ya que al estar en su presencia, el dolor de muelas desaparecía. Así, los dientes de la santa se convirtieron en un souvenir extremadamente codiciado y valioso. Enrique VI, rey de Inglaterra entre los años 1422 y 1461, se horrorizó tanto ante esta mercantilización medieval de los dientes de la santa
que ordenó que todos quienes tuvieran en su poder alguna pieza dental de Santa Apolonia debían entregarla a la corona para evitar que siguieran comercializándolos. Según el historiador Thomas Fuller, que escribió un libro sobre la historia de la Iglesia en Inglaterra en el siglo XVII, el rey Enrique VI logró confiscar cerca de 1 tonelada de dientes, supuestamente pertenecientes a la santa. Con tal demanda de dientes, había que de alguna manera aumentar la oferta y al final, cualquier diente era vendido como un diente de la santa. No solo el dolor de muelas era algo que se curaba con reliquias, ya que se creía que los huesos de los santos también servían para aliviar el dolor asociado a la dentición en los bebés, y se pensaba que los huesos de San Hugo eran particularmente eficaces. San Hugo fue un cura muy cercano a los niños, y cuando estaban con dolores de dentición solía sumergir un dedo en agua bendita y luego pasaba ese dedo por las encías, calmando supuestamente el dolor al instante. Era tanta la fe en este tipo de soluciones que una desesperada madre hizo abrir la tumba de un cura para sacarle un hueso del dedo y frotarlo en las encías de su hijo, que estaba sufriendo de dolores de dentición. Es probable que la ausencia de estrategias adecuadas para combatir los problemas con la dentadura haya hecho que durante parte importante de la historia proliferaran los charlatanes de todo tipo que promovían curas milagrosas para el dolor de dientes, de muelas, la dentición y los problemas de dientes podridos o ennegrecidos. En 1720, un hombre que se hacía llamar Dr. Chamberlain popularizó en Inglaterra el uso de collares de dentición, tan ineficaces como peligrosos, pero en su desesperación muchos padres convirtieron a este hombre en un gran éxito comercial. Algo similar ocurre hoy con los collares de ámbar, tan ineficaces y peligrosos como los del Dr. Chamberlain, que formaba parte de una camada de charlatanes dentales que eran muy populares por aquella época en Europa, particularmente en Inglaterra. Otro de estos charlatanes fue David Perronet, un hombre que inventó una pasta dental que prometía cambiar el color de los dientes negros a marfil y que aseguraba que era capaz de matar al gusano que causaba las caries, que era la explicación que por aquella época se aceptaba para el origen de las caries, en una era previa al descubrimiento de las bacterias. Ahora bien, de todos los charlatanes dentales de aquella época, Martin van Buchel fue probablemente el más famoso y definitivamente el más llamativo. Tuvo su apogeo en la década de 1770 en Inglaterra y, entre otras cosas, fabricaba dientes artificiales y aplicaba una serie de ungüentos y mezclas que prometían terminar con los dientes negros y eliminar el dolor y el olor. En una época de gran competencia por este mercado, Van Buchel aplicó herramientas de marketing muy creativas y se movía por las calles de Londres sobre un pony blanco pintado con manchas púrpura. Esto lo hizo muy conocido, pero lo que de verdad le valió el reconocimiento popular fue su esposa. O más bien, el cadáver de su esposa. Porque cuando Van Buchel enviudó el 14 de enero de 1775, se enfrentó a un enorme dilema, ya que en su testamento, su esposa había establecido que Van Buchel solo tendría control sobre sus bienes en el periodo de tiempo que iba entre su muerte y su entierro. Y en un intento desesperado por evitar perder el control sobre la fortuna de su esposa, Van Buchel hizo embalsamar el cuerpo de su difunta esposa y la dejó en una suerte de sarcófago de vidrio en su consulta dental, lo que además atraía a curiosos y potenciales clientes. Van Buchel la presentaba como su querida difunta esposa y decía que disfrutaba enormemente de su compañía. Pero eventualmente el dentista sintió que necesitaba algo más de la compañía femenina que una mujer en una vitrina, así que se volvió a casar. Como podrán sospechar, su nueva esposa no se sentía muy cómoda con la presencia constante de su predecesora e hizo que el cuerpo de la mujer fuera llevado al Museo del Colegio de Cirujanos de Londres. Allí permaneció durante más de 150 años en compañía de otra dama embalsamada, la amante del cirujano del siglo XVIII John Sheldon, y ambas se hicieron compañía mutuamente hasta una noche de 1941, cuando una bomba del ejército nazi redujo sus cuerpos a cenizas durante la campaña de bombardeo aéreo de Londres, conocida popularmente como The Blitz. El desarrollo de las técnicas para embalsamar cuerpos requirió de grandes avances tanto en anatomía como en química, y con el paso del tiempo, estas técnicas se convirtieron en una de las formas más populares de preservar un cuerpo, aunque ciertamente no es la única forma de que esto ocurra.
La preservación de cuerpos puede ocurrir por causas naturales o debido a la manipulación y preparación cuidadosa de los cuerpos con el propósito de preservarlos. En el caso de las causas naturales, hoy sabemos que cuando un cuerpo es sometido a ciertas condiciones, como congelamiento o desecación, ya sea por calor o frío seco, o por la naturaleza específica del suelo en el lugar del entierro, es posible que el cuerpo sea preservado sin descomponerse. Por otro lado, la preservación intencional de los cuerpos requirió del desarrollo de ciertas técnicas y muchas veces también de la presencia concomitante de algunas condiciones ambientales que favorecen la preservación del cuerpo. Este proceso, llamado momificación, tiene probablemente su ejemplo más antiguo en las prácticas fúnebres de la cultura chinchorro, un grupo de pescadores y recolectores que vivió en la zona costera del actual norte de Chile y sur del Perú. Los chinchorro desarrollaron un complejo rito fúnebre que incluía la preparación de los cuerpos para evitar su descomposición, generando las momias humanas más antiguas de las que se tenga registro, ya que los chinchorro momificaron a sus muertos de manera intencional 2000 años antes que los egipcios, y las momias más antiguas de esta cultura han sido datadas de hace unos 7000 años. Los chinchorro no dejaron mucha evidencia relacionada con los métodos usados durante la momificación, algo que sí hicieron los egipcios, los que además dejaron una rica iconografía y documentación de este proceso. Sin embargo, las técnicas modernas de preservación de cuerpos y la práctica de embalsamar a los muertos solo comenzaron a desarrollarse de manera sistemática en el siglo XVIII, aunque antes de eso fue necesario comprender uno de los misterios más grandes que escondía nuestro cuerpo: el funcionamiento del corazón y del sistema circulatorio. Durante gran parte de la historia, las ideas de Galeno, el famoso médico nacido en el año 129, fueron las que dominaron el campo de la medicina. Galeno creía que la sangre pasaba entre los ventrículos del corazón a través de poros invisibles. Según las opiniones de Galeno, el sistema venoso estaba bastante separado del sistema arterial, excepto cuando entraban en contacto a través de estos famosos poros invisibles. Quien probablemente hizo una descripción más acertada y detallada del funcionamiento del corazón y la circulación de la sangre fue el médico inglés William Harvey. Nacido en 1578, Harvey se caracterizó por su espíritu escéptico y crítico. Estas características lo hicieron ser convocado como examinador en varios juicios en contra de supuestas brujas, incluyendo uno en el que 4 mujeres de Lancashire fueron acusadas de brujería en 1634. Harvey escribió un detallado informe con respecto a las supuestas brujas, y las 4 mujeres fueron absueltas. En el campo de la investigación, Harvey se interesó en el estudio del funcionamiento del corazón y del sistema circulatorio, haciendo importantes hallazgos y revolucionando lo que se creía al respecto por esa época, hallazgos que fueron publicados en su obra más importante, De Muto Cordis, un libro de solo 72 páginas, en el que Harvey describió el movimiento tanto del corazón como de la sangre, probando científicamente sus hipótesis y utilizando observaciones empíricas y el razonamiento. De hecho, la forma en que Harvey probó sus ideas y acumuló datos cuantitativos para respaldar sus hallazgos fue posiblemente tan importante para el desarrollo de la medicina y la ciencia como los descubrimientos en sí. Mediante el uso de experimentos simples, claros y fácilmente replicables, Harvey describió las 2 fases del movimiento del corazón: la sístole, que es la contracción, y la diástole, que es la expansión. Posteriormente, al estimar el volumen de sangre en el ventrículo izquierdo del corazón y medir la velocidad a la que fluía la sangre hacia la arteria principal, Harvey concluyó que las explicaciones existentes del movimiento de la sangre eran incorrectas. Por aquella época se creía que, entre otras cosas, la sangre era fabricada en el hígado antes de pasar a través del corazón para luego ser consumida por el cuerpo. Las cuidadosas mediciones de Harvey le permitieron calcular el volumen de sangre que se movía por nuestros cuerpos cada día, y de acuerdo con el conocimiento contemporáneo, eso requeriría que cada día el hígado fabricara una cantidad de sangre equivalente al peso de una persona adulta. A partir de sus resultados, Harvey concluyó que la sangre no era fabricada por el hígado y consumida por el cuerpo, sino que existía un volumen determinado de sangre que circulaba permanentemente por el cuerpo, impulsada por los movimientos del corazón. Harvey sabía que sus ideas serían difíciles de aceptar, y de hecho tomó 20 años
que éstas se asentaran en la comunidad médica y científica. Algunos de sus experimentos incluyeron la inyección arterial de sustancias con color, lo que le permitió trazar una suerte de mapa carretero del sistema circulatorio y además permitió generar una forma práctica de inyectar sustancias en el cuerpo. Más tarde, médicos holandeses y alemanes utilizaron técnicas similares de inyección arterial para evitar que los cadáveres se descompusieran, aunque nunca explicaron de manera clara sus hallazgos. Finalmente fue el anatomista escocés William Hunter quien primero hizo una descripción detallada del embalsamamiento arterial como una forma de preservar los cuerpos para el entierro. Su descubrimiento atrajo gran atención después de que su hermano menor, John Hunter, en 1775, embalsamara el cuerpo de la difunta esposa del dentista Martin van Buchel. John Hunter aplicó en las arterias de la mujer sustancias que permitieron evitar la descomposición del cuerpo y fijar los tejidos, evitando que estos se volvieran blandos. De hecho, Hunter preparó una serie de mezclas para embalsamar que cumplían con los requisitos descritos y que contenían, entre otras cosas, alcanfor y sustancias aromáticas. De esta manera nacieron en Inglaterra las técnicas modernas para embalsamar los cuerpos, técnicas que muy probablemente vivieron su apogeo al otro lado del Atlántico, cuando durante la Guerra Civil en Estados Unidos, los cuerpos de los soldados que habían muerto en batalla eran transportados en trenes no ventilados y en un clima caluroso. En esas condiciones, la descomposición de los cuerpos ocurría rápidamente, y para tratar de evitarlo y preservar los cuerpos de manera temporal, las técnicas para embalsamarlos se hicieron tremendamente populares en Estados Unidos. Cuando fue asesinado el presidente Abraham Lincoln, su cuerpo fue embalsamado, lo que permitió que saliera en una suerte de gira post-mortem que duró varias semanas. Este evento contribuyó fuertemente a que embalsamar los cuerpos de los muertos ganara gran popularidad en Estados Unidos y se legitimara como una forma de rito fúnebre durante el siglo XIX y XX. Es importante mencionar que los métodos y las formas de enterrar a nuestros muertos están moldeadas por la cultura y las circunstancias, pero en el centro está la creencia de que el cuerpo, de alguna manera, contiene la esencia de la persona y tiene un significado especial, algo que históricamente se hunde en los orígenes de nuestra especie. Y mientras que en países como Japón, Nepal, Corea y Taiwán casi todos los cuerpos son cremados, en otros países el entierro sin ningún tipo de forma de preservar artificialmente el cuerpo es lo más normal. Ciertamente, la religión también tiene un papel importante en la elección de las prácticas funerarias, pero es muy probable que éstas deban adaptarse a la realidad actual. Por ejemplo, tanto la cremación como el embalsamamiento generan importantes consecuencias medioambientales, y algunos expertos estiman que solo en Estados Unidos la cremación libera 500.000 de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera cada año, y los entierros de cuerpos embalsamados introducen 4 millones de toneladas de líquido de embalsamamiento en el suelo. Esos líquidos contienen, entre otras cosas, formaldehído, una sustancia extremadamente tóxica, y a eso hay que sumar la madera, los metales y el concreto que está involucrado en los entierros, sean o no de cuerpos embalsamados. Ahora bien, más allá de los problemas medioambientales que genera el entierro de cuerpos embalsamados, una de las más graves dificultades que varios países están enfrentando en la actualidad tiene que ver con un problema de espacio. En el verano del año 2018, la ciudad portuguesa de Faro se enfrentó a un insólito problema. Ya no había más espacio en el cementerio municipal para realizar más entierros. El cementerio estaba lleno. Esto hizo que las autoridades municipales se vieran forzadas a desalojar a los antiguos inquilinos para acomodar a los nuevos, es decir, desocupar algunas tumbas, reducir los huesos que quedaban y usar el espacio para los nuevos entierros, algo que está regulado por ley en Portugal desde el año 1962, cuando se estableció que algunas tumbas serían temporales y sus ocupantes solo podrían estar ahí por un período de entre 3 y 5 años, luego de lo cual sus restos serían reducidos o cremados para ser entregados a sus familiares o dejados en el cementerio en lugares de menor tamaño y así liberar algo de espacio. Este curioso problema no afecta solo a Portugal. En Grecia ocurre algo similar y los espacios en los cementerios se arriendan por un periodo de 3 años, y cualquier extensión a este plazo tiene un precio que resulta prohibitivo para la mayor parte de la población.
En Europa en general, hay plazos limitados en los que un cuerpo puede permanecer en una tumba. En los Países Bajos, este plazo es de entre 10 y 20 años. En Suiza y Suecia es por 25 años. En Italia por entre 10 y 30 años. Y en Alemania entre 15 y 30 años. En Francia se permite la compra de nichos perpetuos, pero también se pueden arrendar espacios temporales por 10, 30 o 50 años. En el caso del Reino Unido, el cementerio de la ciudad de Londres ha vuelto a rehusar aquellas tumbas que no han sido tocadas en al menos 75 años. Es muy probable que este problema de sobrepoblación en los cementerios, particularmente en Europa, genere una compleja crisis en los años venideros, y muchos estiman que varios cementerios de importantes ciudades europeas sencillamente se van a llenar y no va a haber lugar para poner nuevos cuerpos. Por otro lado, construir nuevos cementerios tiene varias implicancias, incluyendo el costo para las ciudades y el cambio en el uso de suelo. Esto ha llevado a que muchos cementerios hayan adoptado una suerte de arrendamiento de corto plazo de los espacios disponibles para disponer un cuerpo, y usualmente, luego de unos 3 o 5 años, los restos son removidos, reducidos y el espacio reciclado. Sin embargo, particularmente en el caso de Portugal, un problema imprevisto ha aparecido, lo que ha generado grandes complicaciones para aplicar esta estrategia. Recientemente se ha descubierto que en ciudades como Porto, entre el 55 y el 64% de los cuerpos enterrados no se ha descompuesto de manera completa cuando estos fueron exhumados para reciclar la tumba. En todos estos casos, el cuerpo ha tenido que ser reenterrado por un periodo variable de tiempo, nunca inferior a los 2 años, esperando a que la naturaleza haga lo suyo. Las familias generalmente lidian bastante bien con esto, al menos la primera vez. Pero cuando esto ocurre 2, 3 y hasta 4 veces, puede ser muy desgastante emocionalmente y en algunos casos puede tomar décadas de desentierro y entierro repetido hasta que el cuerpo alcance un lugar de descanso final. Pero hay un problema más curioso que está afectando a algunos cementerios en Portugal. Algunos cuerpos nunca se van a descomponer porque se han momificado de manera natural. A diferencia de las momias chinchorro egipcias conservadas a propósito, en el caso de los cementerios portugueses, esto sucedió espontáneamente. La momificación natural generalmente ocurre cuando un cuerpo se seca tan rápidamente que la descomposición simplemente se detiene. Se ha observado en ambientes extremos como desiertos o glaciares, o en calor y frío intensos, pero la razón por lo que esto sucede en las tumbas portuguesas es hasta ahora un misterio sin respuesta. Y claro, un grupo de científicos está tratando de entender qué pasa. La investigadora Silva Besa y sus colegas han estado investigando qué podría estar interfiriendo con la descomposición de estos cuerpos en Portugal como parte de su proyecto de tesis doctoral, el primero de su tipo. Con el consentimiento de las familias, han estado recolectando muestras de los cuerpos y del suelo que los rodea en 5 cementerios portugueses, y se han topado con varias sorpresas. Por ejemplo, en una misma sección de un cementerio, hay cuerpos que, a pesar de haber sido enterrados en la misma época, presentan estados de descomposición muy diferentes. De algunos cuerpos solo quedan los huesos, otros todavía se están descomponiendo y otros están momificados de pies a cabeza. Pero lo más insólito es que a veces, en un mismo cuerpo, encuentran estos 3 estados, es decir, una parte se redujo a esqueleto, una parte sigue en descomposición y otra parte está momificada. Los investigadores han estudiado varias propiedades del suelo que podrían afectar la descomposición, como la temperatura, la acidez, la humedad, la densidad, la contaminación por metales pesados y la cantidad de materia orgánica. Hasta ahora no han tenido muchos avances y no han podido encontrar algún factor que al menos se correlacione con el estado de descomposición de los cuerpos. El próximo paso será probar si los medicamentos u otras sustancias que las personas tomaron durante su vida podrían influir en el destino de sus cuerpos. El problema no solo es de carácter científico, sino que también cultural. En Portugal las personas se acostumbran a enterrar a sus muertos, pero la falta de espacio lentamente ha promovido la adopción de otras prácticas, como la cremación. No solo eso, el destino de las cenizas que resultan de este proceso también ha cambiado recientemente, y si bien lo más común es que éstas sean guardadas o dispersadas en algún lugar significativo, hoy hay empresas que pueden convertir esas cenizas en cosas tan diversas como sustrato para el crecimiento de arrecifes de coral, una idea que nació en el estado de Florida hace unas 4 décadas
y que hoy se ha convertido en una alternativa para el destino de las cenizas. Otra compañía puede mezclar las cenizas con resina y generar un disco de vinilo con una banda sonora escogida para recordar a la persona cuyas cenizas forman ahora parte del disco. La compañía dice que para crear un disco de vinilo necesita una cucharada de ceniza y puede hacerse también para mascotas. Y si les sobran $25.000, pueden hacer que parte del carbono de sus cenizas sea compactado a altísimas temperaturas para generar un diamante artificial, uno que luego puede ser cortado para formar una joya. Sin embargo, considerando todos los problemas medioambientales asociados con la cremación, han comenzado a aparecer otras estrategias. El 25 de diciembre de 1888 se emitió en Estados Unidos la patente 394.982 a Amos Herbert Hobson, un inglés que había descubierto que combinar restos de animales con soda cáustica disuelta en agua y luego calentar y agitar esa mezcla durante 8 o 10 horas era una excelente manera de obtener gelatina, pegamento y fertilizante. El método de Hobson fue una bendición para los agricultores, pero nadie más pareció darle importancia en una época en que preservar un cuerpo era la norma, no acelerar su descomposición. Un siglo más tarde, los científicos Gordon Kaye y Peter Weber adaptaron el método de Hobson para disponer de un cuerpo humano y presentaron un nuevo método. Alrededor del 65% del cuerpo humano es agua, mientras que otro 20% más o menos es proteína, incluida la sangre, los músculos y el colágeno, que se encuentran en los tejidos y en los huesos. Las sustancias alcalinas, como el hidróxido de sodio y otras similares, descomponen las proteínas y grasas del cuerpo, y cuando se mezclan a altas temperaturas en una máquina especial, se produce un líquido de color café que es estéril y que está compuesto por distintas sales, aminoácidos, agua y jabón, así como huesos reblandecidos que pueden triturarse fácilmente. La primera máquina de esta naturaleza, conocida entonces como digestor de tejidos, fue instalada en el Alban Medical College en 1992 y el primer sistema comercial para el procesamiento de restos humanos fue vendido al Hospital de la Universidad de Florida en 1995. Este proceso de digestión de tejidos se conoce como hidrólisis alcalina y acelera la forma que un cadáver se desintegra naturalmente en la tierra. No solo eso, el proceso elimina restos de medicamentos y también las sustancias químicas usadas para embalsamar un cuerpo, por lo que el líquido resultante de la hidrólisis alcalina podría echarse en el desagüe sin problemas. No solo eso, la hidrólisis alcalina consume aproximadamente el 10% de la energía requerida para cremar un cuerpo, y todo el equipo funciona con electricidad en lugar de combustibles fósiles, y por lo tanto no emite gases de efecto invernadero. Con todo, lentamente este sistema ha entrado en los procesos usados por la industria fúnebre de Estados Unidos, que habitualmente la promociona como cremación sin llamas. No ha sido algo fácil, ya que muchas personas consideran que eliminar por el desagüe el líquido resultante es muy poco adecuado para el funeral de una persona, pero para otras, los beneficios medioambientales de esta práctica justifican largamente aquello. Y muchas personas lo entienden así, al punto en que algunas casas funerarias de Estados Unidos ya tienen a la hidrólisis alcalina como su forma preferida de disponer un cuerpo. Pero no es la única manera novedosa de hacerlo. Hoy también existen alternativas que incluyen el entierro en telas especiales que permiten que el cuerpo sea algo así como compost, contribuyendo al crecimiento de vegetación y devolviendo a la tierra los nutrientes que alguna vez pasaron por nuestros cuerpos. Después de todo, estamos hechos de átomos reciclados. Cada vez que exhalamos, el dióxido de carbono que viene de nuestros pulmones puede ser usado por las plantas durante la fotosíntesis para fabricar sus propias moléculas. Así, un átomo de carbono que formó parte de nuestros cuerpos puede ser luego expulsado como CO2, ser incorporado por una planta y finalmente formar parte de la dieta de una vaca, y esa vaca luego será parte de la dieta de alguien. El final de una vida es el comienzo de otra. Y hablando de finales, hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado. Yo me despido como siempre, saludando
A mis muy queridos patrons: Cristian Oteiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia Delenson, Diego Molina, Germaín Araya, Pedro Maldonado, Ana Lucía Luna, Romina Mationi, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Manuel Morales, Daniela Allendez, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Berurín Illeco, Michel Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el S Podcast, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Trinidad Santana, la familia Mateluna Morán, Cris, David Senger, David Poblete, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artiga, José Luis del Campo y los Rojas Peredo. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.